Muy bien, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, donde estamos estudiando el libro de Job. Hemos llegado al capítulo 6. Vamos a ver todo el capítulo completo. Si lo dividimos, no va a tener mucho sentido. Tenemos que verlo entero. Solamente se leyeron los primeros 5, pero vamos a ver todo completo el capítulo 6. Ahora, obviamente, como son muchos versículos, no vamos a poder tener muchos versículos de apoyo como normalmente lo hacemos. Va a ser muy rápido, pero es necesario verlo completo porque si no, no tiene un sentido. Tenemos que verlo completo el capítulo 6. Entonces vamos a hacerlo lo más rápido posible. Vamos a ir avanzando. Vamos a ver un par de cosas muy interesantes culturalmente hablando. Una es más interesante que la otra, ciertamente, pero son cuestiones culturales que aquí se mencionan dentro de lo que es el judaísmo. Bueno, de hecho esto es antes del judaísmo incluso, pero muy interesante. Si ustedes recuerdan, todo el libro de Job, o gran parte del libro de Job, son un diálogo entre los amigos de Job y Job. Ellos dan un discurso y después Job contesta. Luego otro da otro discurso y después Job contesta a ese discurso. Y así sucesivamente a través de casi todo lo que es el libro de Job. Entonces, nosotros habíamos visto ya el discurso de su amigo Elifaz, que fue el primero de los 3 amigos en levantar discurso. Recuerden que vinieron 3 amigos a verlo, que fueron Elifaz, Bildad y Zofar. Entonces ya vimos lo que era el discurso de Elifaz. Y ahora en el capítulo 6 nosotros vemos la respuesta de Job hacia el discurso de Elifaz. Ahora, esta respuesta de Job en realidad abarca 2 capítulos. Abarca todo el capítulo 6 y el capítulo 7. La diferencia es esta. El capítulo 6, en el discurso o la respuesta de Job, está dirigida a sus amigos, específicamente a Elifaz, pero también a los otros 2. Mientras que el capítulo 7 es un discurso que da Job para con Dios. ¿Okay? Entonces, capítulo 6 es una respuesta directa de Job para con sus amigos. Capítulo 7 es un discurso que él da con Dios. ¿Okay? En el capítulo 7. Okay. Muy bien. Aunque hasta este punto solo ha hablado Elifaz, Job se percata de que sus otros 2 amigos también están de acuerdo con él, con Elifaz. Entonces, básicamente, el capítulo 6, él los reprende. Los primeros versículos del capítulo 6, de hecho, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, ustedes notarán que Job está hablando de sí mismo en primera persona. Entonces, él está hablando de él mismo en primera persona. Pero a partir de, vamos a verlo, por ejemplo, dice, versículo 2, que pesasen justamente mi queja, mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas o las flechas del Todopoderoso están en mí. Entonces, él sigue hablando en forma plural hasta el versículo 14. Ya en el versículo 15, ahora habla en plural, ya deja de hablar en singular y empieza a hablar en plural a partir del versículo 15. Dice, pero mis hermanos me traicionaron como una torrente, pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada, etc. Entonces comienza a hablar de forma plural a partir del versículo 15, mencionando o haciendo hincapié en sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. ¿Okay? Muy bien. Y una de las razones es recuerden, los 3 amigos de Job fueron y se sentaron con él 7 días en una pila de ceniza y excremento y basura. Y uno pensaría, pues qué buenos amigos, ¿no? Wow, qué buenos amigos son ellos que estuvieron ahí 7 días con él sin decir nada. Pero el problema es que cuando ellos abrieron su boca por primera vez, Job notó que realmente su consuelo era basura, no era un verdadero consuelo. Lo que le estaban dando no era ánimo, no era de edificación, no tenían empatía.
no había simpatía, no había nada. Entonces una cosa es sentarte con tus amigos y otra cosa es realmente tener una empatía y un amor y sentir y tratar de hacer lo que sea para edificar y levantar a tu amigo. ¿Okay? De hecho, fíjense, esto es exactamente lo que dice el versículo 14, 6:14. El atribulado, que en este caso es Job, dice, es consolado por su compañero. Sí, eso es normal, se supone. Aún aquel que abandona el temor del omnipotente, aún un mal amigo trata de levantar o consolar a su amigo atribulado. Pero ellos no estaban tratando de hacer esto. Al contrario, en vez de traerlo a una edificación y a una iluminación del problema, lo único que están haciendo es destrozarlo, humillarlo, hacerse sentir peor. Entonces, están cavando más grande el hoyo. De hecho, Job también lo dice ahí en Job capítulo 6, versículo 27. También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. O sea, le están cavando su propia tumba. En vez de ayudarlo, lo están empeorando. Mira, te ayudo a que... Este era el consuelo que traían los amigos. Un falso consuelo. Ahora vamos a orar para empezar aquí nuestro estudio. Señor Padre, le damos gracias por sus bendiciones, su gracia, por la persona que es usted, Señor, el soberano, el yo soy, el ser. Gracias, Señor, por su salvación preciosa mediante la obra redentora de Cristo Jesús, su Hijo. Gracias, Señor, porque Él no solo murió, sino resucitó conforme a las Escrituras para traer victoria sobre la muerte. Gracias, Señor, porque como escuchamos en la escuela dominical, Cristo ya no tiene ninguna relación con el pecado, porque ya todo lo pagó en la cruz del Calvario. Gracias le damos, Señor, porque Él todo lo pagó y Él todo lo sufrió para redimir a aquellos a quien usted ha escogido. Gracias, Señor, le damos por todo en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Respondió entonces Job y dijo: oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento. Se está quejando, ¿no? Y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Job tiene un tremendo, enorme tormento, una queja, y está él completamente emocional. Y él dice que posiblemente habló precipitadamente. A lo que se refiere eso es al capítulo 3. Si ustedes recuerdan, Job dio su primer discurso en Job capítulo 3, en donde en el Job capítulo 3 él dijo: maldito sea este día del calendario en que yo nací, maldito el día de mi nacimiento, maldito el día de mi concepción, que ni se recuerde ese día dentro del calendario anual. Entonces él está diciendo ahora en el capítulo 6 que posiblemente él fue precipitado en su primer discurso, pero eso es a causa de su tormento y su dolor que pesa tanto. Él está diciendo que él tiene razón justificable para quejarse. Es básicamente lo que está diciendo. Gracias. Está diciendo: yo tengo una justificación por la cual me quejo. Dice: yo no me quejo por cualquier cosa. Yo nada más me quejo por cosas justificables. Y esto que me ha pasado es justificable. Y por lo tanto me he quejado precipitadamente. Maldito el día de mi nacimiento y de mi concepción. Ahora, versículo 4
Bueno, vamos a ver algo antes de continuar con esto. Una de las razones por las cuales Job también está completamente destrozado es porque él no conoce el futuro. Él no conoce el futuro. Ahora, entiende ciertas cosas del futuro, como por ejemplo la resurrección. De hecho, en Job capítulo 19, él afirma que él en su carne verá a Dios. Porque yo sé que el Redentor vive. Entonces, él está diciendo, yo sé que va a venir el que es primicias de la resurrección, quien es Cristo Jesús. Y porque Él vive, porque mi Redentor vive, porque Él es las primicias, yo también seré resucitado un día en el futuro y en mi carne yo veré a Dios. Entonces sí tiene nociones de cuestiones futuras, pero no del todo. Él tiene un poco entendimiento de las cosas del fin. De hecho, si nosotros adelantamos un poquito, versículo 11, dice, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? O sea, él está diciendo, ya no me interesa nada en la vida, no me interesa nada y no sé cuál es mi fin, yo no conozco el futuro. Dice, por eso estoy angustiado. Otra vez, él conocía ciertas cosas del futuro. Por ejemplo, como ya lo mencioné, Job, vamos a verlo, Job capítulo 19. Vamos a leer Job capítulo 19 y versículos 25 y 26. Dice la palabra de nuestro Señor Dios. Y después de deshecha esta mi piel, es decir, después de su muerte, en mi carne he de ver a Dios. Bueno, si lo ven desde el 25. Yo sé que mi Redentor vive, que es lo que les había dicho. Entonces Cristo Jesús, él estaba viendo a un Cristo Jesús que aún no había nacido. Está viendo hacia el Redentor, tiempo futuro, que él moriría y que él resucitaría, porque el Redentor vivió, tuvo victoria sobre la muerte, y al fin se levantará sobre el polvo, o sea, la resurrección de Cristo Jesús, y él siendo las primicias, y después de desechar mi piel, es decir, su propia muerte, en mi carne he de ver a Dios. O sea, la resurrección corporal de él mismo. Eso debería de ser, yo creo, todo el pleno gozo de lo que era Job. Con eso él debería de haber estado gozoso y ese debería de haber sido su esperanza, y ciertamente creo que lo fue. Pero el Espíritu Santo aún no moraba en los corazones de las personas, porque el Espíritu Santo aún no había descendido. Recuerden que las cosas futuras o las cosas escatológicas eran un misterio para muchos. La iglesia como tal y muchas cosas futuras eran un misterio para los santos del Antiguo Testamento y para los profetas. Entonces, como el Espíritu Santo aún no había hecho su morada en los corazones de los creyentes, no había pues una iluminación constante o revelación de lo que habría de venir. Por lo tanto, esto realmente atemorizó a Job. Ahora, nosotros como iglesia, en esta dispensación, después de Hechos capítulo 2 o a partir de Hechos capítulo 2, vemos que desciende el Espíritu Santo y comienza a morar en la vida de los cristianos. Entonces nosotros sí conocemos el futuro. No porque yo lo pueda predecir, no. Esto es falso. O porque yo pueda, no sé, comerme un hongo y alucinar y ver. No, ver el futuro, no. Nosotros como cristianos vemos el futuro dentro de las Escrituras y conocemos el futuro de acuerdo a lo que leemos y entendemos lo que leemos gracias al Espíritu Santo que mora en cada creyente de la dispensación de la iglesia, y por lo tanto tenemos un verdadero consuelo de lo futuro y no importa lo que pase en esta vida porque entendemos que es temporal. En cambio, Job no tenía toda esa información y le costaba trabajo. Pero nosotros, la iglesia, como ya mencioné, nosotros entendemos muy diferente la vida en este mundo. ¿Okay? O deberíamos de entenderlo de una manera distinta a la que Job
y los patriarcas previo a lo que viene siendo Hechos capítulo 2 lo entendían. Es diferente. Vamos a verlo. Segunda de Corintios. Ya perdí mi lugar, hermanos. Tan rápido. Segunda de Corintios. Vamos rápido. Segunda de Corintios, capítulo 4. Esta es la forma en que la iglesia debe de entender los problemas de esta vida. Entonces, segunda de Corintios, capítulo 4. Y vamos a leer versículos 16 al 18. Segundo de Corintios 4, 16 al 18 dice lo siguiente. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, es decir, mi cuerpo, se va desgastando, es decir, me voy muriendo, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces no importa lo que le suceda o le acontezca a mi cuerpo. Como miembro de la iglesia, poseedor del Espíritu Santo, yo debo de comprender esto y renovarme de día en día en el Espíritu Santo. Y ese era uno de los problemas que tenía Job. Él no podía renovarse de día en día en el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no moraba en él. Por lo tanto, su angustia era aún mayor. Ok. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, es decir, lo que vivimos aquí en esta vida, las circunstancias negativas o que consideramos nosotros negativas, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Wow! Es decir, que no importa lo que me pase aquí en este mundo, yo tengo el Espíritu Santo, yo me renuevo en Él cada día para gloria suya. Por lo tanto, lo que pasa en esta vida no debe de ser algo de gran importancia. Muy bien. Entonces, esto lo vimos en los primeros 3 versículos. Vamos a regresar a Job, capítulo 6. Ya leímos en todos los primeros 3 versículos. Vamos a leer los siguientes, del 4 al 7, porque las saetas del Todopoderoso, es decir, las flechas del Todopoderoso, están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. Entonces él entiende que todo lo que está aconteciendo es por obra divina. O sea, Dios lo ha permitido de alguna forma u otra. Ha sido la voluntad de Dios que esto haya sucedido. ¿Okay? Y ya hemos hablado mucho de ese tipo de cosas, entonces vamos a avanzar. 5, 6 y 7. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? La respuesta es negativa, no. ¿Okay? ¿Muge el buey junto a su pasto? La respuesta es no. Es decir, si el buey tiene pasto para comer, no tiene de qué quejarse. Si el asno montés está junto a la hierba, no debe de gemir, no tiene razón, no tiene justificación para quejarse, porque todo está bien y todo lo tiene. Tiene su pastito, tiene su rastrojo, tiene su grano y tiene su agüita y está bien, entonces no tiene por qué quejarse el animal. Dice, pero yo sí tengo de qué quejarme. Dice, mi queja es justificable. De eso está hablando ahí, que ya hemos hablado de eso. 6. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? Esto es muy interesante. ¿Habrá gusto en la clara del huevo? O sea, ¿tú vas a comer sin sal? No, guácala. Un huevo, la clara del huevo no tiene sabor. Lo que está diciendo aquí Job, en estos versículos está diciendo, ya no le encuentro sabor a la vida. Es lo que está diciendo. Dice, yo tengo justificable mi queja. Dice, y yo ya quiero morir. Mi vida ya no tiene sabor. Ya no le encuentro sabor a la vida. Ya no tiene caso que yo siga viviendo. Eso es lo que está diciendo Job. Incluso en el versículo 9 y 10, bueno, 8, 9 y 10, él habla de eso. Fíjense, 8, 9 y 10. Dice, ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Observen el 9. Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua. En otras palabras, yo quiero que Dios me mate. Es mi anhelo que Dios me mate. Mi queja es justificable. Me quejo con razón.
ya no tengo sabor en la vida, ya nada me agrada. No hay nada en esta vida, es como comer clara de huevo, como comer sin sal. No. Señor, mátame, ya llévame. La vida ya no vale nada, como dijo José Alfredo. Ya no vale nada. Mátame, Señor. Bueno, vamos a avanzar. Versículos 11 y 12. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Como ya dije, estas son respuestas negativas a estas preguntas. ¿Qué es mi fuerza? ¿La de las piedras? ¿O es mi carne de bronce? ¿Está diciendo, soy indestructible? No. ¿Qué soy? ¿Soy fuerte? No. Soy débil, no soy nada, mi carne no es como el bronce. Mis fuerzas, dice, yo no soy como las piedras, duro. Soy débil. En mi carne soy débil. En mi carne yo no soy nada. Ya mis fuerzas se han agotado, ya no hay nada en mí. Prefiero morir. Ahora, una cosa que en el Nuevo Testamento se nos muestra claramente es que nosotros en efecto no somos absolutamente nada. Dice Romanos, no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos somos malos, todos somos gusanos, todos somos pecadores, todos somos un asco. Y se ha dado cuenta de esto Job, obviamente. Ha dicho, es que soy débil, soy de carne, no hay nada en mí. No hay nada, no tengo fuerzas. Bien, versículo 13. Este se me hizo muy interesante porque acabo de ver, aunque no lo crean, me gusta, tengo cara de enojón a cada rato, siempre muy fastidiado, pero me gusta la comedia. Me gusta la comedia, me gusta reírme. Y esta semana estuve viendo un comediante negro, ¿no? Muy chistoso. Y él estaba hablando precisamente acerca de esto que menciona el versículo 13. Y voy a hablar un poco acerca de este comediante. No del comediante, sino de lo que dijo. Dice el 13, ¿no es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? Ni aún a mí mismo me puedo valer. Es decir, tu autoestima. Él está diciendo, ni siquiera tengo una buena autoestima de mí mismo. Pues déjame decirle, si usted ha reconocido a Cristo como su único y propio Salvador, usted no debería de tener nada de autoestima tampoco, porque usted entiende que usted no es nada, ni nadie, sino solamente un pobre pecador inmundo. Esa es la autoestima que usted debe de tener de usted mismo. No hay nada más que decir. Pero, para hacerlo chistoso, este comediante del que les estoy hablando le estaba echando carrilla a las nuevas generaciones, a los millennials y a las otras generaciones más jóvenes que están llegando, ¿no? Porque se ofenden de todo les ofende. No les puedes decir nada y se ofenden. Y luego si les dices algo, dicen, ay, es que me estás lastimando mi autoestima. Por lo que me dices es bien lastimoso y me estás bajando la autoestima. Y dice el comediante, qué tontos son estas nuevas generaciones. Dice, porque lo que piensen los demás de ti no debe de afectar tu autoestima. Por eso es autoestima, es lo que tú estimas de tu persona. No es lo que otros estiman de ti, sino es lo que tú piensas de ti mismo. Entonces lo que otros piensan de ti no debe de afectar tu autoestima. Y obviamente lo dijo de una forma muy chistosa y me dio risa.
Pero la realidad es esta. La autoestima del cristiano debe de ser el mismo que dice Job. Soy un pecador. Soy inmundo. Y dependo enteramente de Dios. Pero sí es cierto, si tu autoestima es bajada por la opinión de otros, entonces tienes un problema. Es tu autoestima, no es la de los demás. Para contigo. Ok, versículo... ¿Dónde estamos? Ok, vamos a avanzar, hermanos. Entonces, versículo... y en cuestión a lo de la autoestima, fíjense, una cosa muy interesante. Pues ellos le estaban, los amigos de Job le estaban tirando grilla, ¿no? Le estaban diciendo cosas, que eres tú el culpable, tú tienes problemas y todo esto. Y fíjense lo que él dice de sus palabras de ellos en el versículo 26. Dice el versículo 26, pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado, o sea, él hablando de él mismo como desesperado, que son como el viento. En otras palabras, las palabras de ellos son, pues, para él como el viento, es decir, no le afectan, no le deben de afectar. Entonces sus palabras son como el viento. Y más adelante Bildad, en el discurso de Bildad, él habla acerca de esto, ¿no? Vamos rápidamente al 8.2, dice, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? Entonces Bildad le está diciendo en su discurso, tú dices que nuestras palabras son como el viento, pero la realidad es que tus palabras no valen nada, Job. Entonces más adelante Bildad se echa un trence con Job acerca de esto que acaba de decir. Ok. Muy bien, ahora vamos a empezar del versículo 14 hasta el versículo 17. No lo vamos a leer porque no tenemos tiempo, hermanos, pero usted lo puede leer ahí, pero lo voy a explicar. Voy a explicar estos versículos. Estos versículos que ustedes tienen ahí delante de ustedes, del 14 al 17, es un asunto muy interesante, una cuestión cultural, que era la que les dije que era muy interesante. La otra cosa cultural se me pasó decirles. Vamos a retornar un poquito, hermanos. Versículo 9, que dice, cuando él está buscando la muerte, dice que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabará conmigo. En el hebreo original dice que agradara a Dios cortarme. ¿Okay? Es lo que dice en el hebreo original. Y la idea que dice cortarme tiene que ver con la producción de textiles. ¿Okay? Tenían la rueda textilera y tenían el hilo y empezaban a hacer la ropa, el tejido, yo no sé, un vestido, lo que estaban haciendo. Y cuando llegaba un momento, pues ellos cortaban el hilo, cortaban lo que sobraba. Entonces la referencia a esto en el versículo 9 es precisamente eso. El hilo obviamente está representando la vida de Job, y Job está diciendo, pues yo quiero que, Señor, que cortes el hilo de mi vida, y los años que me sobraban, que me quedaban, pues ya, aquí me quiero quedar, los años que faltaban por vivir, aquí córtale, Señor. Entonces una cuestión interesante en cuestión a la cultura textil de aquellos años, y todavía, ¿okay? Todavía el sobrante se recorta, ¿no? Okay, ahora sí, regresando al versículo 14, en la segunda cuestión cultural, es muy interesante. Aquí habla en el hebreo la palabra es un wadi. Aquí dice tormenta, ¿sí? Fíjense, dice, versículo 15, torrente, dice versículo 15, que mis hermanos me traicionaron como un torrente o un wadi, pasan como corrientes impetuosas. ¿Qué es un wadi? Un wadi en el hebreo básicamente es un canal, una canaleta, un pozo que se ha hecho que contiene agua. Podremos decir un bache. Entonces, por ejemplo, caen las lluvias y están las carreteras y hay un bache y ahí es la acumulación del agua. Eso es un wadi, un bache con agua. Y estos se los encontraban los viajeros. Y él empieza a hablar acerca de los viajeros más adelante. Fíjense, dice que los que vienen de Temán, fíjense, miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Sabá esperaron en ellas, en los wadis. En otras palabras, los viajeros, para que entiendan dónde está Temán y dónde está Sabá. Temán está en la parte norte del desierto de Arabia y Sabá está en la parte sur del desierto de Arabia. Entonces,
no importa de dónde vinieras, si ibas a cruzar del norte a sur o de sur a norte, ibas a tener que pasar por un desierto bien caluroso y el agua te iba a faltar. Y estos viajeros, desesperados por agua, dependían de los wadis, dependían de los baches con agua, ¿okay? Porque era su consuelo para ellos poder encontrar agua en medio del desierto. ¡Wow! Y se daban un lujo porque podían beber y vivir. Lo que está diciendo Job aquí es que el consuelo de sus amigos son como un wadi. Él dependía de ellos para consuelo. Él dependía de ellos para confort. Él estaba en un desierto emocionalmente, un desierto espiritualmente, un desierto. Él quería confort, quería consuelo. Sus amigos vienen y en vez de darles consuelo, tan secos como el wadi que se seca con el sol. De hecho es lo que está hablando ahí también. Bueno, vamos a leerlo. 7, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Entonces ya no están los wadis, se va el agua, se va el consuelo, no sirvió de nada. Dice, así están ustedes. Su consuelo es seco. Y más adelante les dice eso. Dice 21, ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Bien. Entonces muy interesante todo eso. Continuamos. Versículos 22 y 23. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Dice, básicamente les está diciendo, ¿acaso yo les pedí dinero para que ustedes me ayudaran con mi situación? Yo no les pedí dinero. Dice, yo no les pedí nada por parte suya. Yo no les pedí nada. Yo nada más quería que me trajeran consuelo y ni siquiera eso me pudieron dar. Como hay personas así, ¿no? Que en un tiempo tan feo que nos está ocurriendo, no son para extender la mano. Pero qué buenos son para criticar, ¿verdad? Es lo que él está diciendo. Yo venía en busca, ustedes vinieron para darme consuelo y nada más me trajeron crítica, ni siquiera un vaso de agua me han traído. Yo no les pedí nada. Como hay mucha gente así. Ok, versículos, bueno, vamos a leer del 28 al 30, que es la última parte de esta. Dice, ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Job le pide a sus amigos dos cosas, nada más, dos cosas. Primero, en versículo 24 vemos su primera petición. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Enséñenme cuáles, si ustedes dicen que yo soy el malo, que fue mi culpa, pues ustedes enséñenme. Por favor, enséñenme. Quiero iluminación, no quiero acusación. Muchas veces eso es lo que, siempre es lo que necesitamos. Iluminación, no acusación. Dime dónde yo he errado para que pueda hacer el cambio, para que yo pueda iluminarme y ver dónde erré. Pero recuerden que él es inocente. Job es inocente. Y ahora en el versículo 28 les dice la segunda petición. Miradme y ved si lo que digo es mentira. Él está diciendo, enseñadme, muéstrame evidencia de lo que he hecho. Pues no había evidencia. Mírenme, observen mi testimonio y díganme lo que he hecho. No podían dar nada de testimonio en contra de él. Él era inocente. Y por lo tanto en el versículo 28 y 29 les dice, 29, volved ahora.
Es decir, recapaciten y vean si hay iniquidad en mí. Consideren que soy justo en esto. Consideren mi inocencia. ¿Hay iniquidad en mi lengua? Pues la respuesta es negativa, en este caso no. ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Está diciendo, ¿qué creen que yo no puedo saber si estoy haciendo mal o no? Claro que yo sé que estoy haciendo mal, pero no he hecho mal en este caso. Y lo interesante es que Job comienza a hablar. Esta es la primera vez que Job declara su inocencia. En los primeros 5 capítulos, o sea, sabemos que él era inocente por lo que leemos, pero no habíamos visto que él afirmara su inocencia él mismo. Esta es la primera mención donde él da acerca de su inocencia. Y lo interesante es que a partir de aquí, él defiende su inocencia mucho más impetuosamente. De hecho, ya para el capítulo 31 del libro de Job, todo el capítulo 31 se dedica a su inocencia. Entonces, él comienza a hablar más y más de su inocencia. Vamos a ver un par de versículos nada más para verlo. Capítulo 10, para leerlo. Capítulo 10, vamos a leer los versículos 5 al 7. ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre? Tus manos me hicieron, me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como al barro me diste forma, y en polvo que me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Pero fíjense, es clarísimo, dice, yo soy inocente. Más adelante lo vuelve a repetir, más adelante lo vuelve a repetir en el 13, en el 27, como lo mencioné en el 31, todo el capítulo 31 se dedica a su inocencia. Entonces él pone mucho énfasis en estas realidades y simplemente dice, Señor, no tengo consuelo más que la muerte. Afortunadamente nosotros como iglesia sí tenemos consuelo. Nuestro consuelo sí es la muerte, sí en efecto, y sí la resurrección, pero comprendemos que esta vida no es como o no debería de ser como la estaba entendiendo Job, sin el Espíritu Santo. Nuestro consuelo es muy diferente. Nuestra forma de vida, nuestra mentalidad en cuestión a nosotros mismos es muy diferente, estando en Cristo y con la morada del Espíritu Santo. Entonces recuerden, hermanos, que aunque todo parezca negro y oscuro en su vida, nosotros sabemos el futuro, conocemos el futuro y entendemos que todo lo que pasa aquí es momentáneo y es para traer un mayor peso de gloria. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes y que su entendimiento en el Espíritu Santo en cuestión a las circunstancias negativas de esta vida sean vistas por su parte de una manera muy distinta a la que lo vio Job. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado, por su salvación preciosa. Gracias, Señor, porque usted nos ha amado lo suficiente, Señor, como para escogernos. Dio todo usted, Señor, por nosotros, a pesar de que nosotros no somos absolutamente nada. Su Hijo Jesucristo padeció todo dolor por parte de la mano suya, Dios Padre. Ningún otro hombre ha sufrido como su Hijo Jesucristo, porque ningún otro ha sido abatido por Dios, por su mano, Señor Padre, como lo fue la persona de Cristo Jesús. Su sufrimiento fue único. Gracias, Señor, le damos porque Él sufrió todo para redimirnos. Y gracias, Señor, porque Él en efecto es las primicias de la resurrección, para que nosotros un día en la carne veremos a su persona, Señor Dios. Gracias le damos por todo, en el nombre precioso de su Hijo unigénito, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.